que sienten que no son escuchados They feel that they are not being listened. y que no son tomados en cuenta. They are not being taken seriously. Pero aquí en esta palabra, But here in this word, Dios nos enseña God is teaching us que los hombres y mujeres que son grandes that elders that are men and women en nuestra actualidad, nowadays, 60 años para arriba, over 60, esta sociedad this society es útil ante los ojos de Dios todavía. is useful before God's eyes. ¿Ok? All right. Ok. ¿Qué más? Dice Génesis 6. Si tiene Biblia, vaya a su Biblia. Let's go to Genesis 6. Sí. Dice Génesis 6 que Genesis 6 says, en el versículo 9, voy a leer verse 9. I'm going to read the Bible in Spanish, but I don't know in English. Right? Léelo primero, por favor. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. ¿Hasta 9? ¿Solo 9? ¿Cuál leíste? 9. Son 9, ok. Ok. Dice en español, dice, estas son las generaciones de Noé. Las generaciones de Noé. No, sí. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice la Biblia, The Bible says yo no lo digo, ahí lo dice, que Noé that Noah fue perfecto en sus generaciones. was blameless among the people of his time. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que todos los que vivían en ese tiempo That everybody that lived during that time en el mundo, in the world, solamente Noé only Noah era perfecto. was blameless. ¿Qué pasaba en ese momento con la tierra? What was happening with the earth at that moment? La tierra estaba deteriorada. The earth was broken down. En la tierra había demasiada maldad. There was a lot of evil over the earth. Dice en los versículos 3 y 4 Verses 3 and 4 said, de Génesis 6, ¿sí? Que ahí hubo algo curioso. Porque dice la Biblia the Bible says, que ya había mezclas con gente. Voy a decir algo. Voy a decir algo porque hay muchos historiadores o personas que estudian demasiado la Biblia, I'm going to say something about historians that study the Bible, que quizás that maybe los hijos de Dios the sons of God, se empezaron a unir they went con gente que with no people era de este mundo o that no were era not from this humano world. 100%. or that they were not 100% human. El detalle es que ya había mucha maldad. The thing is that there was a lot of evil. En nuestros días Nowadays, se escucha mucha teoría, we hear a lot of theory, o tenemos mucha teoría or we have a lot of theory en los extraterrestres, in aliens, y quizás estamos igual o semejantes a Israel. and maybe we are kind of the same like before that time. Lo que les quiero decir es que también What I'm trying to say en is esos días that in those days, eran días como estos, it was days like today, donde muchos conocemos de Dios where a lot of people know about God, y donde muchos no queremos conocer nada de Dios. and where many people don't want to know anything about God, Y agarramos y tomamos cosas, los cristianos, and we take things that us Christians que no nos ayudan, that are not helpful for que us, no nos nutren, that are not nutrition, y que queremos ser iguales and that we want to be the same a la gente que no quiere tener nada con Dios. to the people that don't want to know anything about God. Ok. Este hombre dice la Biblia que caminaba con Dios. This man says in the Bible that he walked with God. ¿Qué significa o qué creen ustedes que es caminar con Dios? What does walk faithfully with God mean?
¿O cuál es el resultado de caminar con Dios en estos días? Or what is the result of walking with God these days? ¿O ya no hay gente que camina con Dios en estos días? Or is there anybody left? La Biblia dice que caminaba con Dios, pero no es de que él venía con Dios caminando. No, ¿cómo está? No. The Bible says that he walked with God, but it didn't mean that that literally. ¿Qué significa cuando la Biblia me dice que caminaba Noé con Dios? What does it mean when you say that Noah walked with God? Ojo, esto no es una historia This is not a story, o no es como la llevaron a la película. or it's not the movie. ¿Ok? Este es un This is testimonio real A real testimony de lo que una persona puede hacer of what a person can do, caminando con Dios. walking with God, O de lo que un joven, de lo que un chavo como tú or what we can do. puede hacer en estos días We can do today si caminas con Dios. during these days, walking with God. Caminar con Dios te hace ser sabio. Walking with God makes you wisdom, wise, Alright? Sabio. Te da gozo, gives you joy. derramas un testimonio, You give testimony. estás lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo, You're filled with His Spirit. te da seguridad, It gives you safety. confías en Dios You trust Him, y estás sujeto a su voluntad and you are submitted to His will, y eres and you are obediente. faithful. Obediente. Y la obediencia, mis estimados jóvenes, And obedience, my dear estimates, es muy escasa en estos días. it's lacking today. Tenemos que ser obedientes. You gotta be obedient. ¿Cuántos en nuestras casas How many of us in our houses, nuestros papás nos piden cosas que hagamos? our parents tell us to do something, Y felicidades a aquellos que cumplen rápidamente lo que los papás le dicen. and congratulations to those that go do that real quickly. Pero cada uno de nosotros But each of us, sabe cómo obedecemos a nuestros papás. we know how we are obedient with our parents, O sabe cómo obedecemos a nuestros maestros. or how we are obedient with our teachers, O sabe cómo obedecemos a nuestras autoridades. or how we go about being obedient with the police. Pero la obediencia But obedience es algo que tenemos que hacer. is something that we gotta do. La obediencia trae consecuencias Obedience brings consequences, positivas. positive. Te hace ser una mejor persona You're a better person. y eres una persona de confianza. You're a trustworthy person. La obediencia. Obedience. Ok. ¿Se acuerdan de José? José, el esposo de María. Do you remember Joseph, Maria's husband? José, ¿sí? Él también, José, era un hombre calladito. Joseph was also a silent man. ¿Sí? Un ángel le habló a José An angel came to Joseph y le dijo que María estaba embarazada. and he told him that Maria was pregnant. Y él no hizo grito ni nada. And he didn't say anything. Él no se puso, ¿cómo que está embarazada? ¿Cómo? He didn't reply to the angel. Él fue un hombre calladito He was a silent man. que tenía sus negocios. He ran his business. Este signo es igual en Estados Unidos. Maybe. What does this mean for you guys? Money? ¿Money? No? ¿Money? Or no? Money. 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 Okay. Here in Mexico, oh, all right. Money. Okay. Money? In Mexico and with you is Yeah, same. yeah. It's the same. Por paquete. All right. Okay. Ellos, tanto José como Noé, Them, both Joseph and Noah, they had money. José, Joseph, cuando supo que María estaba embarazada, when he knew that Maria was se tuvo pregnant, que mover a otro lugar. he moved out to another place. La Biblia lo dice. The Bible says. Entonces, Then José tuvo que dejar Joseph had to leave his business y confió en Dios and he trusted God y se movió a otro lugar. and he moved away. Noé seguramente Noah, hacía algo en ese momento he did something during that time y escucha la voz de Dios and y le heard dice al God's word. Señor, espérate Noé, And the Lord says, wait, tienes que hacer una. you have to do an ark. Muchas veces Many times
Cuando nosotros estamos haciendo algo que nos gusta When we're doing something that we like, y escuchamos la voz del Señor, and we hear God's word, en donde nos pide, and when He asks us, Ricardo, tienes que hacer el culto y tienes que preparar los cantos Richard, you gotta prepare the songs for para cantar los domingos. to worship on Sunday. Ricardo, tienes que predicar tal domingo, tienes Richard, que you have to preparar, preach. tienes que compartir a los jóvenes. You have to share it to the youth. Ricardo, pero aparte tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. But you also have to do this and that. Y digo, Señor, And I say, Lord, ¿por qué me pides tantas cosas? why are you asking me so many things? Si está la Copa América. There's the Golf Cup. No, America Cup. Al rato juega México contra Uruguay. A little bit later, Uruguay versus Mexico. Y yo tengo que estar aquí tocando la guitarra. And I have to be here playing the guitar. Yo quiero estar en mi casa viendo el partido. I want to be at my house watching TV. Pero vemos que estos dos hombres But we see that these two men, no fueron como Ricardo. they were not like Richard. Quedaron calladitos They were silent. y fueron obedientes. They were obedient. Porque eran hombres completamente Because they were men fully llenos de obediencia. of the Spirit. Entonces, Then- cuando Dios te dé cosas que hacer para Él, When the Lord gives you something to do for Him, silence. Calladito. be silent. Dice aquí que en México People say that here in Mexico, tenemos un dicho que dice, calladito te ves más bonito. there's no translation for that. Ok, en México, Mexico, en México hay un dicho there's a saying que la gente dice, that people say, calladito with the mouth shut, te ves más bonito. you look prettier. Es un dicho en México. Sí. Entonces, no dudes, cuando Dios te dé algo que hacer, no dudes. Don't hesitate when God Hubo una gives you persona- something to do. Hubo una persona que también dudó, y lo dice la Biblia, There was a person in the Bible that also que hesitated, empezó a decir, ay no, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no puedo ni hablar? Yo tartamudeo. and he started replying to God. He couldn't speak. ¿Quién era? Who was him? Moisés. Moisés. Ah, Judas. Ha de tener otra Biblia. Ya te creo. Moisés primero lo que dijo, no, yo no puedo, yo no sé hablar. Moses first said that he couldn't talk. Oigan, Noé pudo haber dicho, Señor, yo estoy viejísimo. Noah could have said that he was very old. Porque yo Why me? no dijo nada. He didn't say anything. Piensa que cuando Dios te da algo que hacer, Think that when God gives you something to do, tengo algo bien padre que decirte. I have something really great to say. Cuando Dios te da algo que hacer, When the Lord tells you something to do, no hay opciones. there's no option. Lo tienes que hacer. You have to do it. Bien. ¿Cuál es el resultado de servir a Dios? What's the result of giving service to God? El resultado para servir a Dios The result of serving to God es que nosotros debemos de ser ejemplo. is that we got to be an example. Si a mí me piden algo que hacer, si yo tengo algo que hacer para Dios, If I have to do something for God, yo tengo que hacerlo. I have to do it. Yo tengo que poner el ejemplo. I have to be an example. No esperemos That's no way a que como sociedad de jóvenes as a society o como intermedios, or like intermediates, cuando tengamos que hacer algo, when we have something to do, pues estemos como que todos formaditos así y a ver quién se avienta primero. waiting for somebody else to jump in. Tenemos que confiar en el Señor y hacerlo primero y contagiar al We have to resto trust God and do it first, and then del equipo. spread it with the whole team. ¿Sí? Tenemos que contagiar. We gotta spread the service activity. Noé, Noah, fíjense una cosa, watch something. Dios le habló a Noé. Lord asked Noah. No le habló Noé y su familia, vengan por favor, vamos a platicar, necesito decir unas cosas. He didn't spoke to the whole family. He only brought Noah. No. Dios sabía a quién le iba a hablar. God knew who he had to talk to. Por eso te digo
que cuando Dios te da algo que hacer, That's what I'm saying, that when God gives you something to do, es porque no se está equivocando de persona. it's because He's not wrong in Es choosing a porque person. tú eres la persona correcta. It's because you're the right Y person. es porque tú hayas gracia delante de Dios. And because you have found grace before God. Y es porque tú puedes hacer eso que Dios te pide que And hagas. that's because you can do whatever else God Ya asks you sea para to servir a tu iglesia, do, to serve the church o ya sea para servir a tu sociedad. or to serve the society. No hay nada que no puedas hacer, There's nothing that you cannot do porque Dios estará contigo. because God will be with you. Trabajar en equipo, Noé trabajó en equipo. Work as a team. Las cosas no se hacen solos. Things are not done by yourself. Tú tienes, Dios te da algo y tienes que hacer equipo con alguien. God gives you something and you gotta be a team with somebody else. ¿Sí? Tienes que, cuando tenemos que hacer algo, When you have to do something. tenemos que ser claros en lo que vayamos a hacer. You have to be clear on whatever you're gonna Claritos. do. Really clear. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa For example, when you're in your house, y planeas tener un fin de semana divertido, you're planning to have a really fun tú weekend. tienes que tener en claro a qué horas te vas a levantar, You have to be really clear when you're gonna wake up, a qué horas tienes que estar en esa reunión donde te la vas a pasar padre when you're gonna go to that gathering where you're gonna have a really y a great qué time. horas se tiene que acabar esa reunión para que regreses a tu casa. And what time you have to finish the gathering to come back to your house. Lo que quiero decirte es que tienes que ser claro What I'm trying to say is you have to be clear y tienes que conocer lo que vas a hacer. and you gotta know what you're gonna do. Este hombre This man, nunca se había hecho un barco. he had never done an ark No before. sabía, no tenía ni idea el hombre de lo que era hacer un barco. He didn't have an idea of how to build Nunca a ship. habían visto sus ojos a un barco. He had never seen a ship before. Y por ahí dice la Biblia que nunca había llovido tanto como para que un barco funcionara. That rain was never that big so that a Sin, ship could sin work. embargo, But sin embargo, en Génesis nonetheless, in Genesis, nos enseña que Dios le da instrucciones a Noé. teaches us that God gives him instruction to Noah. Cuando Dios te pide algo, When God asks you something, Dios te enseña cómo hacer las cosas. He teaches you how to do the things. Y tienes que tener atención You have to pay attention en lo que Dios te va mostrando. in what God is showing you Porque Dios es demasiado exacto. because God is really exact. Este hombre Noé hizo un arca This man Noah, he built an ark con las medidas que Dios le dijo. with a measurement given by God. Y lo dice en la Biblia, las medidas que Dios le pidió. The Bible says the measurements that God gives to Noah, Y fue tan exacto y preciso ese barco and he was so precise que no se hundió that he never sank. y entraron todos los que conocemos que entraron en el arca. And everybody that the Bible says got in the ship, Y aguantó ese barco and the ark lasted. los 40 días y las 40 noches en el agua. The 40 days and the 40 nights Fue el in primer barco water. jamás construido. It was the first ship ever made. ¿Sí? No sé qué horas son, pero voy a terminar ya, One of those. porque ya son las 1 o 2. Muchas veces A lot of times en la vida in life, habrá gente there might be people que se burle de ti that they mock you porque tú eres cristiano, because you're a Christian, porque tú eres una persona obediente, because you're an obedient person, porque tú eres una buena persona. because you're a good person. Hoy en día, Nowadays, ser una buena persona being a good person como que no resulta ante la sociedad corrompida que existe. doesn't work with the corrupted society that Tú exists. tienes que ser astuto. You have to be smart. Y astuto es como que algo de maldad tiene que haber en ti para que se logren las cosas. There has to be some evil within you to Algo make que things, no es honorable. something that it's not honorable. Y si tú conoces a Dios And if you know God, y llevas a Dios en tu corazón, and you take God within your heart, Dios en esta hora te pide que seas perfecto para Él. God is asking you today to be perfect for Him. Y Dios te pide que no te contagies, And God is asking you not to be, porque el mundo, because the word, estés donde estés, wherever you are, sea en las redes sociales, being in social media, sea fuera de ellas,
being outside of them. El mundo está corrompido, The world is corrupted, lleno de maldad. full of evil. Y no es que yo te espante, And I'm not scaring you. es que es así. That's the way it is. Y necesitamos And we need ser obedientes ante Dios, to be obedient with it. ser buenas Before God. personas, Be good people. ser lo que la Biblia me enseña. To be whatever the Bible teaches us to be. Algo que sí te puedo decir Something that I can tell you. es que quizás no conozcamos a una persona como Noé, exactamente así como Noé. That we may not know somebody that is just like Noah. Pero algo que sí te puedo decir But something that I can say es que Dios en la Biblia is that God in His Bible, nos regala He gives us testimonios como la de esta persona testimony like that man, para que tú y yo seamos so that you and I can be como esta persona. like him En tu escuela, in your school, en tu trabajo, at work, en tu familia, at your family. necesitamos ser buenas personas We need to be good people, que caminen con Dios. that we walk with God, Y no nos desalentemos and we not get encouraged cuando la gente when somebody else, nos señala y se burla de nosotros. they point us and they mock us. Porque nosotros estamos dentro de un arca Because we're within an ark que nos conduce it's taking us hacia la vida eterna. to eternal life. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Any comments or questions? Nadie. Oramos también. Let us pray. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y reflexionar en ella. Te pedimos, Señor, que tú confirmes en nuestro corazón el mensaje del arca de Noé y que podamos ser obedientes ante lo que tú nos pidas, Señor. That we may be obedient to everything that you ask us. That we may understand the example of this servant of you, and that we may put it in practice, que lo podamos poner en práctica en nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de estos jóvenes, y ayúdalo, Señor, en todas sus actividades de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos despedidos? We're dismissed. Gracias.